¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. Todo parece indicar que el cuadro de los Pumas de la UNAM se aleja cada vez más de su cantera. Y no es una sensación aislada ni una crítica superficial nacida del enojo momentáneo de la afición, sino una percepción que se construye con hechos. Decisiones y alineaciones que se repiten torneo tras torneo. Basta con mirar con detenimiento la conformación del equipo, los movimientos en cada mercado de fichajes y, sobre todo, la forma en la que el club ha ido cerrando espacios a los futbolistas formados en casa para entender que la identidad histórica del conjunto universitario atraviesa un momento delicado. Pumas, un equipo que durante décadas se presumió como semillero del fútbol mexicano, hoy parece caminar en sentido contrario, alejándose poco a poco de esa esencia que lo distinguía dentro y fuera del terreno de juego. Si bien es cierto que para el torneo Clausura 2026 dentro de la Liga MX se ha apostado por Efraín Juárez como un hombre de casa en el banquillo, alguien que entiende la filosofía universitaria y que en su discurso habla constantemente de la importancia de la cantera. La realidad que se vive en la cancha cuenta una historia muy distinta. Las palabras suenan bien, generan ilusión y conectan con el sentimiento del aficionado. Pero al momento de observar la alineación titular y las decisiones deportivas, el mensaje parece diluirse. El respaldo a un técnico identificado con el club no necesariamente se traduce en oportunidades reales para los jóvenes formados en las fuerzas básicas. Y esa contradicción es la que hoy genera debate y preocupación. Este mercado de fichajes invernal de cara al torneo Clausura 2026 ha vuelto a dejar en evidencia que la confianza en los futbolistas surgidos de la cantera felina es cada vez menor. La llegada de nombres como Juninho Vieira, César Garza, Tony Leone y Jordan Carrillo marca una tendencia clara. Más allá de la calidad individual que puedan tener estos jugadores o del potencial que representen, el punto central es que ocupan espacios que históricamente eran destinados a jóvenes universitarios que soñaban con debutar en el primer equipo. En particular, la presencia de un futbolista extranjero que debe aportar goles puede entenderse dentro de la lógica del fútbol moderno. Pero cuando los otros tres elementos son jóvenes que no provienen de la cantera, el mensaje para las inferiores resulta contundente y desalentador. La situación se vuelve todavía más compleja cuando se analiza el impacto que estas decisiones tienen en los jugadores formados en casa para muchos de ellos. El camino hacia el primer equipo se vuelve cada vez más largo y complicado, no necesariamente por falta de talento, sino por una estructura que parece priorizar otras opciones, la confianza. Ese factor intenta pero fundamental en el desarrollo de un futbolista joven. Se ve golpeada cuando semana a semana observa cómo los minutos se reparten entre refuerzos y apuestas externas. La cantera, que durante años fue el orgullo del club, hoy parece relegada a un segundo plano, esperando una oportunidad que no siempre llega. La realidad es que la alineación de Pumas carece cada vez más de presencia canterana. Y todo indica que esta tendencia se reflejará con claridad en el torneo Clausura 2026. Al revisar línea por línea, el panorama resulta revelador y, para muchos, preocupante. En la portería, la presencia de Keylor Navas representa una apuesta de experiencia y jerarquía indiscutible, pero también cierra la puerta a los jóvenes guardametas formados en casa. Es cierto que las últimas ocasiones en que se intentó consolidar a un portero canterano no arrojaron los mejores resultados, como ocurrió con Rodrigo Parra y Alfredo Salvídar. Pero el tiempo y la paciencia son elementos clave en el desarrollo de cualquier futbolista. Poco a poco, esos intentos parecen quedar en el olvido. Y aunque Pablo Lara se perfila como la esperanza más viable para el club, su camino hacia la titularidad luce incierto. En la zona defensiva, el panorama no es muy distinto. El único futbolista surgido de la cantera que tiene cabida como titular, ya sea en una línea de 5 o de 4 defensores, es Pablo Benevendo, el lateral derecho. A pesar de las críticas y cuestionamientos constantes, se ha adueñado del puesto gracias a su constancia y compromiso. Pero resulta llamativo que sea prácticamente la única excepción en una saga que históricamente estuvo nutrida de talento universitario. La falta de competencia interna proveniente de las fuerzas básicas habla de una estructura que no está logrando conectar de manera efectiva el trabajo de formación con las necesidades del primer equipo. En el mediocampo, la situación se vuelve aún más simbólica. José Luis Caicedo, futbolista colombiano, se ha ganado un lugar en la medular a base de esfuerzo y regularidad. Aunque tampoco ha estado exento de críticas, su presencia como mediocampista de contención responde al gusto del cuerpo técnico y a una necesidad táctica evidente. Pero también refleja la escasez de opciones formadas en casa para ocupar un rol tan importante dentro del esquema. Que un extranjero sea el eje del mediocampo no es un pecado en sí mismo, pero en un club como Pumas, conocido por producir mediocampistas de calidad, la señal resulta contundente. En el ataque, el panorama no mejora para la cantera.
Santiago López apenas levanta la mano como una opción ocasional y ni siquiera es considerado titular de manera constante. Con las llegadas recientes y las apuestas realizadas en torneos anteriores, el espacio para los delanteros formados en casa se ha reducido de forma considerable. Antes, nombres como Memo Martínez ya habían marcado esta tendencia y ahora la historia parece repetirse. El gol, ese bien tan preciado en el fútbol, se busca fuera. Mientras los jóvenes universitarios observan desde la banca o incluso desde categorías inferiores. Todo este contexto alimenta una reflexión profunda sobre el rumbo que ha tomado Pumas en los últimos años. El alejamiento de la cantera no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de decisiones acumuladas, de apuestas deportivas que priorizan el corto plazo y de una presión constante por obtener resultados inmediatos. Sin embargo, el riesgo de este camino es perder la identidad. Ese vínculo especial con la afición que se construyó gracias a generaciones de futbolistas formados en casa, que entendían lo que significaba portar la camiseta universitaria. Hoy, más que nunca, el debate está abierto y el futuro dirá si este distanciamiento es una etapa pasajera o el inicio de un cambio profundo en la esencia del club. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada. El mercado del fútbol mexicano acaba de estremecerse con un movimiento que nadie tenía completamente confirmado, pero que se venía murmurando en pasillos, cabinas de transmisión y charlas de vestidor desde hace semanas, porque cuando Pumas decide moverse en silencio normalmente es para golpear fuerte y esta vez el golpe lleva nombre y apellido. Paulino. Un delantero que hasta hace nada vestía los colores del Toluca y que ahora aparece, casi de sorpresa, como nuevo rostro del proyecto universitario, encendiendo la ilusión de la afición auriazul y dejando una sensación extraña en el ambiente escarlata. Como si algo importante se hubiera escapado sin previo aviso. No se trata solo de un fichaje más, sino de una señal clara de que Pumas quiere sacudir el tablero, cambiar la narrativa y volver a colocarse en la conversación grande. Es a donde solo entran los que se atreven a romper inercias y asumir riesgos. Desde hace tiempo se hablaba de que Pumas estaba buscando un delantero con características muy específicas. Alguien que no solo supiera moverse dentro del área, sino que entendiera el juego, que pudiera asociarse, presionar, arrastrar marcas y, sobre todo, cargar con la responsabilidad en los momentos donde el partido se vuelve espeso y la tribuna empieza a exigir respuestas. En ese contexto, el nombre de Paulino comenzó a sonar como un rumor persistente. De esos que aparecen y desaparecen, pero que nunca se van del todo. En Toluca lo veían como una pieza importante, un jugador que se había ganado respeto y que parecía parte del proyecto. Pero en el fútbol moderno pocas cosas son definitivas y cuando un club como Pumas entra en escena con decisión, muchas certezas se tambalean. Lo interesante de esta historia es cómo se fue cocinando a fuego lento, porque no hubo grandes declaraciones ni filtraciones escandalosas, sino movimientos discretos, llamadas reuniones y un silencio estratégico que hoy cobra sentido. Pumas entendió que para competir necesitaba algo distinto. Un golpe de autoridad que mandara un mensaje claro tanto a sus rivales como a su propia afición. Y la salida de Paulino del Toluca para aterrizar en Ciudad Universitaria encaja perfectamente en esa lógica. No es solo un cambio de camiseta, es un cambio de contexto, de presión y de expectativas. Porque vestir la playera de Pumas implica una carga histórica que no todos saben manejar. En Toluca, la noticia cayó como un balde de agua fría. Porque aunque se sabía que el mercado podía traer sorpresas, pocos imaginaban que uno de sus hombres más reconocibles terminaría reforzando a un rival directo. Se habla de sorpresa, de negociaciones que avanzaron más rápido de lo esperado y de una decisión que, desde el entorno del jugador, se habría tomado pensando en un nuevo reto, en una oportunidad de liderazgo y en la posibilidad de convertirse en referente. En ese sentido, Pumas no solo ofrece un lugar en la cancha, sino un rol protagónico. Algo que seduce a cualquier futbolista que se sienta preparado para dar un paso al frente. Para la afición universitaria, el anuncio se vive con una mezcla de emoción y cautela. Porque el pasado ha enseñado que los grandes nombres no siempre garantizan resultados inmediatos. Pero también porque hay una sensación de que este movimiento no es aislado. Paulino llega como la cara visible de una idea más amplia, de un proyecto que busca recuperar identidad, intensidad y carácter. En los pasillos del club, se comenta que su llegada podría desbloquear otras decisiones, otros ajustes tácticos y hasta nuevas incorporaciones. Como si este fichaje fuera la primera ficha de un dominó que apenas comienza a caer. El estilo de Paulino parece encajar con lo que Pumas necesita, un delantero que no se esconde, que participa, que incomoda las defensas y que entiende el juego colectivo. No se trata únicamente de goles, aunque todos esperan que lleguen, sino de presencia, de liderazgo silencioso y de esa sensación de peligro constante que cambia la manera en que el rival se para en la cancha. En un equipo que ha sufrido por momentos la falta de contundencia y de referencias claras en ataque,
Su incorporación genera expectativas legítimas y abre el debate sobre cómo se reorganizará el esquema para potenciar sus virtudes. Al mismo tiempo, este movimiento deja preguntas abiertas sobre el futuro del Toluca. Porque perder a un jugador de este perfil obliga a replantear cosas, a buscar respuestas en el mercado o a confiar en alternativas internas. El fútbol es así de cruel y fascinante. Un día eres parte central de un proyecto y al siguiente te conviertes en el protagonista de una historia que se escribe en otro estadio. En el entorno escarlata se habla de sorpresa, pero también de la necesidad de mirar hacia adelante y de entender que estos movimientos forman parte del juego grande. Ese donde nadie tiene asegurado nada. Lo que resulta imposible de ignorar es el impacto mediático y emocional que genera este fichaje. Porque Pumas vuelve a colocarse en el centro de la conversación, vuelve a ser tema, vuelve a provocar debates y análisis en todos lados. Paulino, por su parte, asume un desafío enorme. Consciente de que cada toque, cada decisión y cada partido será observado con lupa, la presión existe, pero también la oportunidad de escribir una nueva historia. De convertirse en ese nombre que la afición corea y que los rivales teman. En el fondo, esta noticia se siente como el inicio de algo. Como un punto de inflexión que todavía no muestra todas sus consecuencias. Pumas rompe el mercado no solo por el nombre, sino por lo que simboliza. Por la ambición que transmite y por la sensación de que el club está dispuesto a cambiar la narrativa. Paulino deja Toluca y se viste de auriazul en medio de rumores, especulaciones y expectativas enormes, y ahora solo queda esperar cómo se desarrolla este capítulo, porque en el fútbol, cuando una historia comienza así, rara vez pasa desapercibida. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya, cachun cachun rara. Pumas.